Hola, hoy vamos a profundizar un poco más en cómo hay que hacer el cierre de cuentas a 31 de diciembre y todas las operaciones que hay que hacer antes de ese cierre. Vamos a empezar por la periodificación de los gastos e ingresos. Nosotros sabemos que para cumplir el principio de devengo, en nuestra contabilidad deben aparecer todos los gastos y todos los ingresos que se hayan producido este año con independencia de cuándo se hayan cobrado o pagado. De esta forma puede darse el caso, por ejemplo, de que hayamos contabilizado pues, el recibo de la prima de seguros, por ejemplo, anual. Y nosotros ese seguro pues, hemos recibido y contabilizado la factura el 1 de octubre, por ejemplo. En esa factura aparece un año completo, sin embargo, de ese año completo solo corresponden a este año los meses de octubre, noviembre y diciembre. 3 meses, los 9 meses restantes serían del año que viene, por lo tanto tendríamos que eliminarlo. Así que haríamos el primer asiento en el que eliminaríamos los 9 meses de gastos que no corresponden de la prima de seguro y los recogeríamos en la cuenta de gasto anticipado. Otro ejemplo con ingresos sería, por ejemplo, que cobremos por adelantado un alquiler de unas oficinas que tenemos alquiladas a otra persona. Son de nuestra propiedad, pero las tenemos cedidas a otra persona y cobramos por ello un alquiler. Supongamos que cobramos el alquiler cada 2 meses, de forma que el 1 de diciembre cobremos el mes de diciembre y el mes de enero. Como vemos, nosotros habremos contabilizado la factura completa con su IVA, etcétera, independientemente de cuándo se haya cobrado o no. Y tendremos ahora que eliminar el mes de enero porque no corresponde a este año, sino al año próximo. Como es un ingreso, para eliminarlo lo ponemos en el debe por la cuantía correspondiente al mes de enero y de esta forma lo eliminamos y lo llevaríamos a ingreso anticipado. Estos asientos el año que viene, es decir, a partir del 1 de enero, le daremos la vuelta porque ya sí tendrán sentido ese gasto en el siguiente año y ese ingreso en el siguiente año y desaparecerán las cuentas de ingreso anticipado y de gasto anticipado. Otra de las cosas que tenemos que hacer el 31 de diciembre es reclasificar los saldos, en concreto, por ejemplo, las deudas o los créditos. Si nosotros tenemos un préstamo con el banco, tendremos contabilizado a corto plazo las cuotas del primer año. Si no es así, tenemos que pasar todas las cuotas que tenemos a largo y que vamos a pagarlas el próximo año, tendremos que pasarlas a corto plazo. De esta forma, la deuda a largo plazo, que estará en el haber, la pasaremos al debe para que desaparezca y aparecerá en el haber las deudas a corto plazo que tenemos que comprobar que recogen todos los pagos de la amortización de la deuda que tengamos que hacer el próximo año. De igual forma, si en lugar de ser una deuda es un crédito, por ejemplo, créditos al personal o créditos por enajenación de inmovilizado, etc., tendremos que hacer lo mismo. Lo tendremos a largo plazo en el debe y para eliminar las cuotas que vamos a cobrar el año que viene, tendremos que pasarlo a corto, es decir, la tendremos que poner en el haber el crédito a largo plazo y en el debe me aparecerá el crédito a corto por el valor de las cuotas que voy a pagar el próximo año, que voy a cobrar el próximo año. Otra de las cosas que ya sabemos que tenemos que hacer es la variación de existencia. Tengamos las existencias que tengamos, estarán todas en el grupo 3, tendremos que eliminar las existencias iniciales que nos aparecerán en nuestros mayores y en nuestro asiento de apertura en el grupo 3 con saldo deudor apuntadas en el debe, por lo tanto tendremos que cerrarlas apuntándolas en el haber y la contrapartida en el debe serán cuentas o del grupo 61 o del grupo 71. Ya sabemos que en el plan se dividen en estos dos grupos, no porque sean gastos ni ingresos ninguna, ya que dependerá luego del saldo que tenga cada una, sino porque el plan ha decidido meter todo lo que entra en el proceso productivo en el grupo 61, como las materias primas, por ejemplo, o las mercaderías, y todo lo que sale del proceso productivo lo ha metido en el grupo 71, como por ejemplo los productos terminados o los productos en curso. De igual modo, una vez que ya hemos cerrado las existencias que teníamos iniciales, ahora hemos de abrir otra vez las cuentas del grupo 3, pero con el valor de nuestras existencias finales. Por tanto, las pondremos en el debe y las llevaremos nuevamente a la cuenta de variación de existencia que corresponda. Como hemos dicho, estas cuentas de variación de existencia, según el valor de las existencias iniciales y finales, unas veces tendrán saldo deudor y otras veces saldo acreedor, por lo que luego al regularizarlas, unas veces irán en el lado de los gastos y otras veces irán en el lado de los ingresos. Pasamos ahora a ver el deterioro de existencia. También a 31 de diciembre tendremos que ver si las existencias que hemos puesto nosotros como existencias finales están valoradas correctamente o no. ¿Por qué? Pues porque puede ocurrir que se haya producido en el mercado una
de evaluación de esta existencia, y entonces, como tenemos que cumplir el principio de prudencia que dice el plan, que si conocemos una posible pérdida hemos de recogerlas inmediatamente, pues si nosotros sabemos que en el mercado esas existencias están a un precio menor del que nosotros tenemos contabilizado, hemos de recoger esa posible pérdida que tendríamos si vendiéramos ahora las mercancías. ¿Cómo se recoge esta pérdida? Pues en forma de deterioro de valor. Nosotros, si del año pasado ya teníamos un posible deterioro, ahora a 31 de diciembre tenemos que eliminarlo. Los deterioros son cuentas de neto que están en el haber, la pondríamos en el debe para cerrarla y la llevaríamos a una cuenta de ingreso que se llama reversión del deterioro. Estos asientos no los podemos aprender de memoria porque son siempre iguales. El deterioro se cierra poniéndolo en el debe y se lleva a una cuenta de ingreso que se llama reversión del deterioro. De igual manera, cuando abramos el nuevo deterioro, si vemos que en el mercado existe este año una depreciación de esas mercancías, pues recogemos el deterioro creando esa cuenta en el haber, ya que es una cuenta de neto, y la cuenta que se utiliza para crearlo es una cuenta de pérdidas que se pone en el debe, que se llama pérdida por deterioro. En este caso nos fijamos que el deterioro está en el grupo 3 porque se refiere a la existencia que están en el grupo 3, y la cuenta de reversión y la cuenta de pérdidas terminan en 3 por el mismo motivo. Vamos a ver ahora otro deterioro, pero en este caso sería de las insolvencias, es decir, aquellas cuentas que nos deben nuestros clientes o deudores y que conocemos el riesgo de que no se vayan a pagar. Nosotros podemos hacer un seguimiento individual de estas insolvencias, que ya hemos explicado en otro vídeo, o podemos hacer un seguimiento global. Imaginaros grandes empresas como empresas de electricidad o de agua que tienen multitud de clientes, millones de clientes, no podrían hacer un seguimiento individual de estos. Por lo tanto, hacen un seguimiento global. Es decir, a 31 de diciembre se plantean, según su experiencia y datos estadísticos, qué porcentaje de los clientes, de las deudas de los clientes, pues creen que van a resultar insolventes el próximo año. Y lo que hacen es que crean el deterioro aplicando ese porcentaje a los saldos que tienen de clientes. En primer lugar, como antes hicimos con las mercancías, ahora hacemos lo mismo. Tenemos que cerrar el deterioro que pudiera existir del año anterior. ¿Cómo se cierra? Pues poniendo el deterioro en el debe, que es una cuenta de neto que se cierra por el debe, y llevándola a una cuenta de ingreso que se llama reversión del deterioro. De igual modo, tenemos que crear el nuevo deterioro, si es el caso, poniéndolo en el haber y llevando la contrapartida en el debe a una cuenta de pérdidas por deterioro. Vemos que es el mismo proceso que hemos hecho con las mercancías, pero las cuentas son distintas. En este caso el deterioro de valor está en el grupo 4, ya que los clientes y deudores los tenemos en el grupo 4, y las cuentas de reversión y de pérdida terminan en vez de en 3, como ocurría antes, pues ahora en 4, porque es el grupo, como decimos, donde están los clientes y los deudores. Otra de las cosas que tenemos que hacer a 31 de diciembre es ver si tenemos moneda extranjera, ya bien sea en caja moneda extranjera, banco moneda extranjera, proveedores moneda extranjera o clientes moneda extranjera, y valorarlo al precio de cotización que tenga la moneda en este momento. Nosotros veremos la cotización, por ejemplo, si tenemos cuentas en dólares, pues veremos la cotización del dólar, cogeremos nuestras cuentas de cliente o proveedores moneda extranjera o de banco o caja moneda extranjera y la convertiremos en euros al tipo de cotización de hoy. Compararemos esa cantidad que nos resulta con la que teníamos contabilizada en nuestros mayores y la corregiremos. Si en nuestros mayores, por ejemplo, teníamos porque el proveedor moneda extranjera eran 100 euros y ahora vemos que el valor es 120, tendremos que aumentar el proveedor. Como el proveedor es una cuenta de pasivo, pues aumentaría por el haber. Si por el contrario se trata de un cliente o banco o caja, da igual, las tres son cuentas de activo, pues si el valor que teníamos nosotros, por ejemplo, contabilizado es 100 y ahora tiene que ser con la nueva cotización 120, tendremos que aumentar el valor. Como son cuentas de activo, aumentaría el valor por el D. Esto es lo que determina dónde pongo las cuentas de proveedor, cliente, banco o caja moneda extranjera. Una vez que sepa si esas cuentas tienen que ir al haber o al debe, según hayan aumentado o disminuido y según sean cuentas de activo o de pasivo, pues ya solo tengo que completar el otro lado. Si el apunte lo he hecho en el haber, en el debe
tendré que poner la diferencia de cambio, que en este caso será negativa, puesto que en el debe van las pérdidas. Si por el contrario la cuenta tengo que colocarla en el haber, será una diferencia de cambio que al estar en el haber será un ingreso, un beneficio y será una diferencia positiva de cambio. Pasamos ahora al arqueo de caja. El arqueo de caja lo que consiste es en que nosotros a 31 de diciembre vamos a nuestra caja, bien sea la caja fuerte o el cajón de la secretaria o donde tengamos el efectivo en la empresa, y hacemos un recuento físico de las monedas y los billetes que tenemos. Una vez que hemos hecho este recuento físico, lo comparamos con el saldo que tengamos en el mayor de caja. Es habitual que se nos haya perdido algo de dinero porque hayamos dado un cambio mal o porque se nos haya perdido un billete de 5 euros o cualquier cosa. Si el dinero que nosotros tenemos de verdad es menor que el que aparece contabilizado, tenemos que cambiar nuestro mayor para disminuir ese importe que coincida con la realidad. Por tanto, disminuiríamos la caja poniéndola en el haber y recogeríamos la pérdida en la cuenta de otras pérdidas de gestión corriente. Muy parecido a esto, vamos a ver qué es lo que se hace con las herramientas. También nosotros hacemos un recuento de nuestras herramientas a 31 de diciembre y lo comparamos con lo que tenemos contabilizado en la cuenta de utillaje, que es la que recoge el valor de las herramientas. Si vemos que nos faltan herramientas, se han perdido, se han estropeado o lo que sea, pues tendremos que dar de baja al importe que se ha perdido, poniendo utillaje en el haber, ya que es una cuenta de activo que disminuye por el haber, y recogeremos la pérdida en la cuenta de otras pérdidas en gestión corriente, igual que hemos hecho con el dinero de la caja. También tendremos que comprobar los saldos de los bancos según la información que nos da el propio banco y compararla con la información que nosotros tenemos registrada contablemente. Comparamos nuestro mayor de banco con el extracto de movimientos que nos pasa el banco o que consultamos nosotros directamente en internet, y si vemos que hay movimientos que nosotros no hemos recogido pero el banco sí y no sabemos localizar de dónde son, pues haremos uno de estos dos asientos. Si esos movimientos han consistido en pagos y han disminuido nuestro importe del saldo bancario, tendremos que poner el banco en el haber y recoger la cuenta de partidas pendientes de aplicación en el debe. Si por el contrario ese apunte lo tenemos que hacer en el debe porque suponga un ingreso o un cobro que nosotros no tenemos recogido pero el banco sí, pues tenemos que recogerlo ahora en nuestro mayor, poniéndolo en el debe y llevándolo a partidas pendientes de aplicación en el haber. Otra cosa que ya sabemos que tenemos que hacer a 31 de diciembre es amortizar el inmovilizado. Nosotros tendremos que calcular primero el importe de esta amortización por algunos de los métodos. Nosotros este año hemos estudiado el método lineal, que consiste en aplicar siempre el mismo porcentaje al inmovilizado todos los años. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que al valor del inmovilizado hay que restarle el valor residual, es decir, el valor que obtendríamos por vender el inmovilizado al final de su vida útil cuando ya no nos sirva, por ejemplo, cuando un coche lo vendemos como chatarra. Restaríamos eso del importe que tenemos contabilizado en el valor de nuestro inmovilizado y aplicaríamos el porcentaje lineal o bien dividiríamos por el número de años de vida útil. Ese sería el importe que tendremos que amortizar correspondiente a un año completo. Si se diera el caso de que el inmovilizado no ha estado el año completo, sino que lo hemos comprado, por ejemplo, a mitad de año, pues haríamos una regla de 3 para ver cuánto es lo que correspondería al tiempo que ha estado en la empresa el inmovilizado. Y el asiento siempre sería de igual manera. Amortización del inmovilizado, que es una cuenta de gasto, a amortización acumulada del inmovilizado, que es una cuenta de neto. Existen dos cuentas, una para el inmovilizado material, que termina en 0 y va al grupo 20, y otra del inmovilizado intangible, que termina en 1 y va al grupo 21. También tendríamos, como todos los trimestres, que liquidar el IVA. Pues consistiría en cerrar nuestra cuenta del IVA soportado y del IVA repercutido. Si el IVA soportado es mayor, Hacienda nos tendrá que devolver dinero, y si el IVA repercutido es mayor, nosotros tendremos que pagar a Hacienda. Tendremos que fijarnos al hacer la liquidación en si ya del trimestre anterior existía una cantidad a devolver por Hacienda, porque ya sabemos que
Hacienda solo hace esa devolución en el último trimestre. En los trimestres anteriores, Hacienda lo que hace es que nos dice que compensemos esa cantidad con el siguiente trimestre. Por tanto, si el trimestre anterior nos salió a compensar, en nuestro balance nos aparecerá la cuenta de Hacienda Pública deudora por IVA, que ahora también habrá que cerrar. Luego, la diferencia, si sigue saliendo a pagar, pues irá a Hacienda Pública acreedora, y si aún sigue saliendo a devolver, pues solo podremos eliminar la parte que podamos y el resto quedará pendiente en nuestro balance. Vemos aquí un ejemplo: si el IVA soportado es mayor que el IVA repercutido, cerramos las dos y nos saldrá Hacienda Pública deudora por IVA. Y si el IVA repercutido es mayor que el soportado, nos saldrá Hacienda Pública acreedora por IVA. Y hemos puesto también Hacienda Pública deudora por IVA para cerrar una posible Hacienda deudora que hubiera del trimestre anterior. Llegamos ya a la última operación que vamos a hacer antes de regularizar y cerrar, que es calcular el impuesto sobre sociedades en el caso de que no seamos un empresario individual, sino que seamos una sociedad. ¿Cómo se hace esto? Pues en primer lugar tenemos que calcular el beneficio que tiene la empresa. Para ello haremos un borrador en el que pondremos todos los apuntes del debe de la cuenta del grupo 6 y 7 por un lado y todos los apuntes del haber de la cuenta del grupo 6 y 7 por otro lado. De esta forma tendremos todos los gastos y todos los ingresos. Los restaremos y si los apuntes del haber, es decir, los ingresos son mayores, obtendremos beneficio. Si es al revés, obtendremos pérdida. En el caso de que sea pérdida, nosotros este año no vamos a hacer nada, simplemente no pagaríamos impuestos y solicitaríamos a Hacienda la devolución de las retenciones y los pagos a cuenta que hayamos hecho durante el año y que tendremos contabilizados en nuestra cuenta 473. Es decir, cerraríamos la cuenta 473 y solicitaríamos la devolución a Hacienda, utilizando la cuenta de Hacienda Pública deudora por devolución de impuestos. En el caso de que nos diera beneficio, entonces calcularíamos el impuesto aplicando el porcentaje que corresponda, que normalmente este año va a ser el 25%, lo aplicaríamos al importe que nos ha dado los beneficios, es decir, la resta que hemos hecho entre ingresos y gastos, y esa sería la cuenta que pondríamos 630 impuestos sobre el beneficio. Ese sería su importe. Por otro lado, tendríamos que cerrar la cuenta 473, que serían las retenciones y pagos a cuenta que hemos hecho a lo largo del año y que tendremos en nuestro balance en el debe y ahora se cerrarán en el haber. Y la diferencia, pues normalmente saldrá acreedora, es decir, tendremos que rellenar el haber del asiento para que nos cuadre, pero en el caso de que las retenciones hubieran sido muchas y el impuesto nos hubiera salido poco, podría salirnos también deudora. Es decir, tendríamos que rellenar el debe para que cuadre el asiento. Así vamos a llegar ya a nuestra regularización. En la regularización vamos a cerrar todas las cuentas del grupo 6 y 7. Ojo, no podemos olvidar la cuenta que hemos abierto durante las operaciones previas que hemos hecho. Por ejemplo, la 630 del impuesto, también la 610 y la 710 de la variación de asistencia, los deterioros, las pérdidas por deterioro y la reversión por deterioro, etc. Todas las cuentas del grupo 6-7 que han aparecido antes. Cogemos todas esas cuentas y las cerramos. ¿De qué manera? Pues todas las cuentas del grupo 6 y 7 que tengan saldo deudor, que sean gastos, van ahora al haber para cerrarla, y todas las cuentas que sean ingresos, que serán las que tengan saldo acreedor de los grupos 6 y 7, van al debe. En ambos casos la contrapartida va al resultado del ejercicio. Normalmente hacemos dos asientos, uno para los gastos y otro para los ingresos, pero se podría hacer también solo uno. Estas cuentas que aparecen aquí son las que luego vamos nosotros, cuando hagamos las cuentas anuales, a llevarlas a la cuenta de pérdidas y ganancias. Esta cuenta de pérdidas y ganancias, ya hemos dicho que viene el modelo en el plan y simplemente sería seguir las instrucciones que nos da el plan. Por otro lado, haremos el asiento de cierre. Ya debemos de tener en nuestros mayores cerradas todas las cuentas del grupo 6 y 7. Ahora se trata de cerrar el resto, las del grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Recordad, tener precaución de haber metido también en los mayores la cuenta 129, que ahora también habrá que cerrarla. Se trataría de coger todas las cuentas de pasivo y neto que estarían en el haber, tendrían por tanto saldo acreedor, las llevaríamos ahora al debe y cerraríamos todas las cuentas de activos que estarían en el debe, tendrían saldo deudor, las llevaríamos ahora al haber.
Si no nos hemos equivocado en el traspaso del diario al mayor y no nos hemos olvidado de ninguna cuenta, debe de cuadrar todas estas cuentas del debe con las del haber. Y estas son las cuentas que se llevarían luego al balance de situación siguiendo el modelo del Plan General Contable. Ya solo nos quedaría hablar del reparto de beneficios. Este asiento de reparto de beneficios se puede hacer bien antes del cierre, una vez que hemos calculado el beneficio, o normalmente las empresas lo dejan para los primeros meses del año siguiente, cuando hacen la Junta General de Accionistas, y se reparte ya después de haber hecho el cierre. Es decir, en el cierre nos aparecería la cuenta de resultado del ejercicio, que ahora es la que vamos a cerrar y hacer el reparto. Cuando repartimos, normalmente hay un porcentaje del beneficio que hay que llevar a reserva legal. Esta reserva es una reserva obligatoria según la ley, por eso tiene ese nombre. También puede ser que en los estatutos de la sociedad aparezca una reserva obligatoria, pues se llamaría reserva estatutaria. Y el resto del dinero que la empresa decida dejar en reserva, estas reservas son cuentas de neto, son una especie de huchitas que tiene la empresa para determinadas cosas que pueda necesitar, pues se llamarían reservas voluntarias porque cada año voluntariamente la empresa decide crearlas. Por otra parte, es habitual dar un porcentaje de los beneficios a los accionistas en forma de dividendo. Este beneficio se llamará dividendo activo a pagar. Y si aún hay una parte del beneficio que no se ha decidido qué reparto se va a hacer, pues se deja en una cuenta que se llama remanente, es decir, que queda como pendiente. El dividendo anterior puede llegar al momento en que lo paguemos y a la hora de pagarlo tendremos que tener en cuenta que no todo se lo daremos a los accionistas, sino que una parte se la tendremos que retener a cuenta del IRPF. Irá en la cuenta de Hacienda Pública acreedor por retenciones practicadas. Es lo mismo que ocurre con la nómina de los trabajadores cuando les retenemos. Bueno, pues con esto espero que os haya quedado un poquito más claro todas las operaciones del fin de ejercicio. Hasta otro día.